Bienvenidos a otro episodio de Generación E de Electores. Mi nombre es Luisana Subero y yo soy directora nacional de Lateral Lab, que es una organización social que se encarga de trabajar el desarrollo local y las juventudes. En el episodio de hoy tenemos dos invitados súper especiales. La primera es Ana Julia Niño, que es abogada, hizo una maestría en comunicación social, es profesora y también actualmente es rectora suplente en el CNE. Y Félix Arroyo, quien es especialista en consultoría y procesos electorales, lleva muchos años trabajando con tecnología electoral, partidos políticos, y estuvo de hecho trabajando con el CNE durante muchísimo tiempo en todo lo que son las etapas del proceso electoral. El tema de hoy es registro electoral, que es la columna vertebral de todo proceso electoral y el foco que vincula y combina la participación ciudadana porque nos da el derecho no solo a elegir, sino a ser elegidos. Y para iniciar, una de las primeras preguntas que les quería hacer es ¿cómo ven ustedes actualmente el registro electoral? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que pueden observar del registro electoral? Bueno, el principal problema actualmente, porque ha habido mucha información falsa sobre el registro electoral de hace muchos años, que, bueno, no sé si se siguen diciendo, pero el verdadero problema es que no hay suficientes puntos para inscribir a los faltantes. Y yo tengo un cálculo de que, por ejemplo, para el 31 de enero faltan 3.035.000 electores jóvenes por inscribirse. ¿De dónde saco yo esta cifra? Sin tener que ir al archivo venezolano de cedulados, sin tener que hacer cálculos, sino simplemente proyecciones estadísticas de acuerdo al índice que da el Instituto Nacional de Estadística sobre cómo es cómo son los nuevos personas que nacen y los que fallecen. Entonces el número 500.000 es un número que sí se presta para indicar cuánto deben haber para cada edad. Por ejemplo, la edad de 30 años, que es la que tiene más electores de los electores de entre 18 y 30 años, tiene 501.000 electores inscritos. Pero cuando uno va viendo las edades de 29, 28, 27 hasta 18, ve que hay un faltante. Si uno puede ir al Archivo Venezolano de Cedulados, cosa que no es público, el Archivo Venezolano de Cedulados no se le permite ni a las organizaciones políticas, sino simplemente solo maneja el Consejo Nacional de Forma interna, uno puede ver que sí, esas son las cifras que deben tener. 18 años, en estos momentos debe haber unos 30.000 personas inscritas nada más. O sea que hay una para el 28 de julio, si uno hace una proyección de cuánto debería estar inscrito para el 28 de julio, se da cuenta que faltarían pues 350.000 más o menos. Entonces si uno hace eso y lo sumas de cada una de las edades, te das cuenta que faltan 3.035.000 electores. Antes, cuando se hacía la inscripción electoral, hace unos cuantos años, se hacía con ayuda de los colegios y las escuelas. Entonces había más puntos permanentes de inscripción. Y también hacían jornadas especiales que eran generalmente de 2.000, 3.000 puntos, que inclusive pues hacía que se inscribieran. Cuando había elecciones cada 5 años y se esperaba 500.000 por año, esas elecciones tenían que inscribir a 2,5 millones y se lograban, pero no se hacía en un mes, ni se hacían 3 meses, todo el año se hacía las inscripciones, se usaban los maestros y los colegios y todo esto, y se podía lograr. Y se hacían puntos especiales, como por ejemplo la estación del metro, la estación de los aeropuertos, las mismas universidades, hasta organizaciones políticas que solicitaban que se le colocaran máquinas para poder hacer la inscripción. Eso ahora ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en el actual, se abren 315 puntos y dicen son 315 puntos fijos. Voy a hablar un poquito sobre eso. Esos puntos los cambian cada semana. No lo cambian todos los 315 puntos, pero basta que cambien unos 20 y ya esa información pues no es la misma que se habló cuando se publicó en la página web del CNE, cuáles eran los 315 puntos. Hay que estar pendiente de eso y la mayoría de la gente no está pendiente de eso. O sea, hay direcciones que la cambian. También hay unos puntos que no lo informa el CNE, que son los puntos itinerantes. Eso no lo conoce nadie, pero sí lo conocen alguna gente, algunas personas, que le dicen, mira, mañana va a estar en la Plaza Bolívar de tal pueblo unas máquinas para inscribir a las personas. Entonces le avisan en forma privada a ciertos grupos, van y se inscriben. Si alguien pasa por ahí y lo ve, pues puede hacerlo. Eso no puede ser, tiene que estar publicado permanentemente. Eso.
¿Cómo se inscriben 3 millones y pico de personas que faltan por hacerlo con 315 puntos y en un mes? ¿Qué es lo que pasa? La ley de procesos electorales del 12 de agosto de 2009, ustedes saben, cambió un poquito las reglas del cierre del registro. Antes, con la ley de sufragio, se cerraba 3 meses antes de las elecciones y se podía abrir el registro con jornadas especiales pues un año antes, porque la gente ya sabía que iba a haber unas elecciones, eran convocadas las elecciones, y empezaban pues, y ustedes saben cómo es la idiosincrasia de un pueblo, de los pueblos, de todos, no solamente Venezuela, que dejan las cosas a última hora. Yo recuerdo que a las 12 de la noche, el último día, había una fila enorme de gente para inscribirse, inclusive con trajes que venían de una discoteca, ¿no? O sea, eso es común. Pero cuando se le dice, se cierra el registro en el mes después de que se convocan las elecciones, o sea, convocar las elecciones significa hacer el programa electoral y publicarlo en la Gaceta Electoral. Es un mes raro porque se convocan las elecciones el 5 de abril, el 5 de marzo y se cierra el 16 de abril. O sea, mejor, ¿no? Pero no es tiempo suficiente, y más cuando no hay puntos ni hay información adecuada. Eso se tiene soluciones. Una de las soluciones era, bueno, el rector Picón manifestó la vez pasada cuando estaba de rector que era importante poner permanentemente puntos en los municipios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay 24 oficinas regionales electorales. Antes no eran oficinas regionales electorales, eran oficinas de registro. Después se le cambió sus funciones y pasaron a ser oficinas regionales electorales. 24 nada más. Imagínense ustedes que tienen que ir a la capital del estado para poderse inscribir o inscribirse en el sitio más cercano que tenga, porque uno puede inscribirse en cualquier punto y si estás en Caracas, yo vivo en el estado de Bolívar, etc. Eso ocurre. Si él pone el 375 va a ayudar un poco más, pero hay una idea que yo creo que sería conveniente pensarla, que el Consejo Nacional Electoral ahora maneja los registros civiles. Bueno, los registros civiles preparen como preparaban a los maestros, le dan una inducción para que sean agentes de inscripción y tienen 1.140 oficinas en forma permanente para hacer la inscripción. Eso es mucho mejor inclusive que los 335 municipios, porque eso sería permanente, esa oficina no se cambia y no les costaría tanto dinero porque no tienen que pagar ni oficinas, ni locales, ni presidente de la oficina, ni nada de eso, sino un empleado de la oficina de registro civil preparado para poder hacer esto. Eso es una propuesta y hay otras, por supuesto, para hacerlo. Muchísimas gracias. Ana. Sí, es importante, montándome sobre el gran marco que acaba de presentar Félix, primero tomar en cuenta precisamente que históricamente ha habido una brecha entre la población y realmente la población electoral que está en el registro, lo cual además infringe el tema de ser incluido, el acceso o la inclusión al registro electoral. Y en el 2004 que se hicieron jornadas larguísimas comparadas con estas que se hacen ahora, lo que se determinó que marcaba la brecha era, en primer lugar, que la gente no contaba con una cédula de identidad y que los centros de votación no le quedaban cerca. Ya por ahí teníamos un problema que se relaciona con el registro, que además es importante decir cómo efectivamente, como tú lo decías al principio, el registro es la columna vertebral del proceso, porque él garantiza verdaderamente no solo quién puede votar, quién puede ir y meter un voto allí, sino quién se puede postular, cómo se elaboran los cuadernos de votación. Digamos, una base de datos súper importante que impacta a los cuadernos de votación, que impacta a las máquinas, la base de datos de las máquinas, que impacta el derecho fundamental al voto. Y que no es un derecho aislado, efectivamente, si en 2004 lo que marcaba esa brecha era precisamente que la gente no tenía acceso al documento de identidad, ahí tenemos un problema que transversaliza. Por eso a nosotros nos gusta vincular el derecho al voto como un derecho político con la ciudadanía que está en el artículo 39 de la Constitución. Y por otro lado, lo que acaba de explicar Félix nos da un panorama bastante interesante de cómo, a pesar de que la ley dice que el registro es continuo, no es efectivamente continuo. La ley incluso es estricta al decir es tan continuo que incluso en medio de un proceso electoral no se suspende el registro y la actualización, la inscripción y la actualización. Pero efectivamente las condiciones geográficas y la estructura, la arquitectura electoral nos da permiso de inscribirnos solo en 24 capitales, en las 24 capitales de los estados, lo que significa que es una deuda del Consejo Nacional Electoral la municipalización y la parroquialización en ese sentido, que se puede montar perfectamente con el plan para que no sea tan caro, de aliar. Además hay una deuda respecto a cómo se cruza el registro civil
que le sirve de base al registro electoral. Si tienes un registro civil limpio, se supone que allí los que lleguen a 18 años deberían pasar automáticamente al registro electoral. También ahí hay un acorte en ese sentido. Yo creo que las primeras cosas que tienen que ver justamente con esa brecha, que además al no tenerlas, al no ser continuo, al no ser automatizado, que también más adelante podemos hablar un poquito de eso, impacta la integridad electoral. Yo creo que por ahí van un poquito cómo vertebrar efectivamente la importancia del registro electoral. Chévere, eso que comentan, de hecho, me da como pie a la siguiente pregunta, y ya Félix ha asomado un poco, ¿y qué otras acciones se pueden tener o se pueden tomar para contar con un registro electoral representativo? Bueno, fíjese, hay en la misma ley, la ley orgánica de registro civil, creo que es el artículo 57, si no me equivoco, indica de que se va a hacer un número único de identificación. ¿Qué es un número único de identificación? La cédula, pero que la va a hacer el registro civil. La va a hacer el registro civil, y se dijo en el año 2009, porque esa ley es del año 2009, que tenían un año para hacerlo. Ha pasado ya un montón de años y no lo puede. Bueno, es un poquito más complejo de lo que parece, ¿no? ¿Qué pasa si se tiene ese número único? Tienen que ponerse de acuerdo con el SAIME para que no se repitan, no haya dos números, sino uno solo, que lo da el registro civil. O sea, al nacer la persona o al tomar la naturalización, hacer la carta de naturaleza, pues se le asigna ese número. Y la 10, si va a seguir emitiendo la cédula, porque en todo caso lo podría emitir los registros civiles, eso pues ya de una vez al nacer el niño, además de tomar la huella del pie y los datos filiatorios de los padres y el nombre del niño y todo eso, el número de esa cédula. Cuando el niño va creciendo, se va a tener que sacar la cédula laminada. También se le podría dar una cédula provisional, porque el niño puede, inclusive cuando se saca un pasaporte, un niño le toman la foto, que se la pongan junto con los padres. Pero eso tiene que estudiarse muy bien, porque además hoy en día, desde el año 2012, el registro electoral está formado también por la huella digital, las huellas digitales. El Consejo Nacional decidió tomar 4 huellas nada más. Yo creo que eso fue un error. Debería haber tomado las 10 huellas, como se hace la 10 del Alzheimer, para el decadactilar que se tiene que armar cuando una persona lleva su acta de nacimiento y le toman las 10 huellas. Fíjense que este es un acto, no es automático. Tiene que llevar a la persona interesada el acta de nacimiento o el acta de naturaleza. Entonces, si se tiene ese número de identificación ya y se toman las previsiones para que, por ejemplo, la cédula, o bien sigue haciéndolo la 10 o el SAIME, o lo sigue haciendo la oficina de registro civil, pues que esa cédula va a tener que actualizarse, y en el momento de que el niño ya tenga cierta edad, como por ejemplo 12 años, se pueden tomar las 10 huellas. Y ahí eso formaría parte del banco de datos para la identificación de la persona. Entonces, en este caso sería fundamental el trabajo en conjunto, tanto el SAIME como el CNE. O bien que asuma la responsabilidad completa el registro civil. Okay. Pero si lo van a hacer los dos, porque por supuesto, Relaciones Interiores tienen otras funciones de seguridad de Estado, todo eso, y pues claro, está afiliada con otras áreas. Pero sí podría haber una relación directa. E inclusive yo voy un poquito más allá de solamente tener los actos normales civiles, que son el matrimonio, el divorcio, la muerte, etc. Todos los actos que tienen que ser registrados, eso podrían formar parte de una gran base de datos, que no importa quién la alimente, pueden ser de diferentes instituciones, pero que la base de datos sea alimentada por esas instituciones, y que una persona que quiera información o quiera recibir un acta certificada tenga en un solo sitio, pueda obtener toda esa información. Por supuesto que es importantísimo lo de la identificación para la parte electoral, que es lo que en este momento nos preocupa, y si eso es así, se podría hacer en forma automática, y si se actualiza ese documento plastificado, cédula, bien por cualquiera de las dos instituciones, se actualiza la dirección como debe ser, pues se puede colocar esa dirección para que se le ponga el centro más cercano. Pero yo voy más allá. Miren, la licencia de manejar se actualiza en forma digital. El pasaporte se pide casi todo digital, menos la entrega, que le podían enviar por correo de paso. La licencia de manejar se le envía a uno por correo y uno tiene que plastificarla y todo. Si lo que tengo que hacer es cambiar mi dirección, ¿por qué no lo puedo hacer en línea? Y no tengo que ir al CNE, no tengo que ir al registro civil, no tengo que ir, simplemente lo hago en línea.
Claro, tengo que autenticar que yo soy, y hay muchas formas de hacerlo. La cara tiene 155 puntos que se pueden tomar. Hay muchas formas de identificar a una persona. Lo puede hacer uno con los bancos. Hoy en día ustedes pueden sacar una cuenta bancaria de otro país, inclusive sin salir de aquí. Lo pueden hacer aquí también. ¿Por qué no se puede hacer el simple cambio de dirección? Pues no lo hacen. ¿Por qué? No sé. Eso evitaría un montón de dinero, de gastos, y evitaría la dificultad que tienen las personas para desplazarse a los puntos que Claro, y el tiempo también y disponibilidad. Por supuesto. Sí, yo voy a agarrar el último puntico que acaba de apuntar Félix, porque hablamos de procesos que son automatizados, pero que realmente en el caso del registro, que además es una de las características que el artículo 28 de la ley le otorga al registro, la automatización, que se pudiera hacer casi que en paralelo la mejora de la automatización como se hizo, por ejemplo, para el escrutinio y la totalización. Efectivamente lo que dice Félix, ¿para qué tengo que ir a un centro físico si puedo? Además que esa trazabilidad que te da un proceso automatizado lo hace mucho más auditable, es mucho más transparente y otra vez lleva aguas al molino de la integridad, que es en lo que nosotros estamos empeñados. El tema de que verdaderamente asuma parte de una política institucional de hacer efectivamente un registro continuo y un registro automatizado con eficacia administrativa que garantice el acceso a formar parte de ese registro. Porque aunque la Constitución habla de un derecho al voto, es un derecho que no se puede materializar si no pasa por las escaleritas de contar con una cédula y de figurar en el registro electoral. Son dos elementos vitales para poder ejercer un derecho que está en la Constitución y que no es programático. Claro, que prelan aparte todo el proceso. Absolutamente. Entonces, esas mismas características de continuidad, de accesibilidad y de automatización, que nosotros lo estamos pensando en lo nacional, pero que ahora con esta dinámica que cambió la presencia de venezolanos en el exterior, cobra una fundamental importancia para que también en cancillerías, en sedes consulares, el registro también sea continuo y los venezolanos, que además se puede hacer a través inicialmente del registro consular de dónde están, actualizar efectivamente datos a quien ya está inscrito en el registro electoral en Venezuela y permitir la inscripción de estos nuevos jóvenes o de los jóvenes que están haciendo vida fuera del país. Una cosa que es fundamental y que yo creo que no debemos dejar de lado, aunque pareciera que es de los últimos aspectos que debemos destacar, tiene que ver con una política comunicacional, institucional de parte del CNE. Que hace años atrás, yo recuerdo las campañas, o sea, y como el bombardeo de información constante que tenía el CNE cada vez que venían procesos electorales, ¿no? Claro, cuando yo hablaba de manera permanente. Cuando hablaba al principio de esa jornada que evidenció la brecha en 2004, yo recuerdo que 2005, 2006, en 2006 que específicamente creo que el CNE hizo el programa El CNE donde tú estés. Incluso se hicieron rifas para motivar a los jóvenes, dónde están los jóvenes, y llevaban los puntos de esos lugares. Y eso constituye no solamente poder fortalecer el registro, sino favorecer la participación. Y favorecer, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en el país, en donde estamos atravesando una crisis importante, que el voto sea precisamente una vía, una solución en paz que nos permita a todos disentir pacíficamente en ese sentido, ¿no? Poder a votar, pero para que eso ocurra tiene que cumplirse todo este procedimiento previo que, como decíamos al principio, pues está transversalizado de otras cosas como el derecho a la identidad, pero también con la información y con la disposición institucional. Mira, en 2012, por ejemplo, se distribuyeron 1.300 puntos para hacer una jornada de 80 días. Hoy estamos hablando de 30 días con 315 puntos. O sea, pareciera que hay un patrón al que hay que prestarle atención y también, ojo, estamos hablando solo del CNE, pero yo creo que también tenemos que hacer presión sobre los partidos políticos, que los partidos políticos le digan a su militancia, a su base, la importancia que tiene el registro electoral y la importancia de aparecer en ese registro. Pensemos, por ejemplo, en el sorteo para constituir las mesas electorales. La base de datos es el mismo registro electoral. Entonces yo creo que sí, que este tema da para conversar larguísimo, pero creo que estamos tocando al menos lo esencial, lo medular de él. Sí, y de hecho yo quería profundizar un poco más en esto que tú comentabas acerca del registro electoral en el exterior, ¿no? Y ahí sí me interesaría como conocer un poco, o bueno, saber un poco la perspectiva que tienen ustedes acerca de
¿qué acciones se pueden hacer o cómo podemos abordar todo el problema que se ha generado alrededor del registro electoral en el exterior, ¿no? Sobre todo entendiendo la masa, migratoria de los últimos años y la cantidad de venezolanos que se encuentran fuera del país. Bueno, yo voy a hablar de la parte legal. Es decir, la Constitución no distingue entre venezolanos en Venezuela y venezolanos fuera de Venezuela. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que tener muy clarito. Y la ley tampoco lo hace. Es decir, repite la fórmula del 39, la fórmula del 42, del 63 de la Constitución, y ahí se dice quiénes son electores. Luego la ley dice, bueno, sí, chévere, esos son electores, vamos a organizar esto a través de un registro, usted tiene que inscribirse, tiene que traer la cédula, ok. Cuando nosotros hablamos de registro en el exterior, la verdad es que históricamente Venezuela no había sido un país que tuviera a sus nacionales afuera. Y en ese sentido, tenemos que hacer una suerte de mea culpa de que casi no le dábamos importancia. Claro, no había una preocupación mayor acerca de los venezolanos que podían elegir. Claro, esto nos convoca, nos interpela como institución, como políticos, como organizaciones sociales, a pensar en eso que está ocurriendo y en atenderlo. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho de la voluntad institucional. El artículo 124, que es el que entra mucho en debate en este caso, pide que para los venezolanos en el exterior se demuestre la residencia o cualquier otro mecanismo que evidencie la legalidad de permanencia. Aquí voy a ser fastidiosa porque cuando uno habla de técnica legislativa, siempre lo ven como, te ven esta de intensa, ¿no? Pero en este caso la técnica legislativa es importante, porque a lo mejor el legislador no se refería a tener una visa de residente, porque incluso nosotros en nuestro lenguaje coloquial hablamos que tenemos la residencia en tal sitio, y eso no necesariamente tendría que implicar una residencia legal. En términos estrictamente legales, el artículo 5 dice que la participación es un elemento de soberanía que la ejercemos nosotros, los ciudadanos, a través del voto. Si yo tengo las sedes consulares, además hay una ficción jurídica que reconoce a las embajadas como territorio venezolano, entonces yo, ante mi autoridad venezolana, me identifico con mi cédula de identidad. Es decir, llenar de requisitos, de mayores requisitos, por ejemplo, la exigencia actual de un pasaporte, que además no es el pasaporte que dice, bueno, sí, la autoridad venezolana puede decir, sí, efectivamente, yo como autoridad emití este pasaporte y no me importa que esté vencido, claro, porque es mío, lo reconozco. Ahora se le pide que esté vigente o que hayas hecho el trámite, es decir, además se pecha. Y que aparte excluye a un grueso de la población que se encuentra fuera en otro tipo de permanencia dentro de los países donde se encuentran. Además de una permanencia que otorga el país de acogida y que para ese país es legal. Exacto. Fíjense que muy poco decimos esto, pero cuando Venezuela o la autoridad electoral le dice al venezolano que está afuera que tiene que cumplir todo eso y que lo único que te da permiso para votar es el documento que te da ese país extranjero, estás haciendo cesión de tu propia soberanía, porque no estás reconociendo a tus nacionales. A ti te importa el nacional que tú identificas y que además funciona, como digo, la ficción de decir, bueno, esta Cancillería, esta embajada es territorio venezolano. Yo no tengo, de hecho, en la ley orgánica de identificación, el pasaporte es un documento para identificarse ante una autoridad extranjera. Claro, no ante la venezolana. Nuestro único documento de identificación nacional es la cédula de identidad. Correcto, y el venezolano afuera va a inscribirse en un registro venezolano con autoridades venezolanas que debería reconocer documentos venezolanos. Entonces lo primero sería precisamente, pues no sé si una reforma legal o sencillamente una interpretación que favorezca el ejercicio del derecho y que además darle el carácter de continuo, permanente, automatizado para facilitar justamente eso. Yo creo que inclusive no hay que hacer ni siquiera una ley porque está la Constitución muy clara. Claro. El único documento para votar, para inscribirse y para votar es la cédula de identidad. O sea, no puede estar, la Constitución está por encima de cualquier ley orgánica o que no sea orgánica. Fíjense lo que ha ocurrido con el exterior. En el año 2011 había 71.000 personas venezolanas en el exterior, de los cuales pues no había mucha votación cuando había una elección que ellos que tenían derecho a votar, fue una elección presidencial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir del año 2011 hasta ahora ha habido un pequeño aumento, el máximo fue 108.000 y ahora está en 107.591. Estuvo mucho tiempo cerrada la posibilidad de inscribirse. Además,
eso con el cierre de los consulados, como por ejemplo en Estados Unidos, las personas que se van no pueden ni votar ni se pueden inscribir en Estados Unidos. Entonces, porque te vas a inscribir en otro país, pero después tienes que votar en ese país. O sea, es algo muy bien complicado. Y yo pienso lo siguiente, ¿no? Primero, el escoger los consulados y las embajadas para la inscripción y para la votación es un mero acción administrativa de conveniencia. ¿Por qué? Porque ahí están las personas. Lo mismo que estamos hablando del registro civil, que uno agarra a un empleado, se le da una inducción y se convierte en agente de inscripción. Bueno, una persona de la embajada se le hace agente de inscripción previo una inducción que se le tiene que hacer. ¿Por qué tiene que estar relacionado con la embajada y el consulado de esa inscripción? En Estados Unidos hay venezolanos, y muchos venezolanos. ¿Por qué tienen que, si las relaciones están rotas, por qué no se le puede permitir a esos venezolanos que puedan ejercer su derecho al voto? Y su derecho al voto con la sola cédula de identidad. Es más, yo voy más allá. Si ahí se pudiera hacer un sistema automatizado, como estábamos hablando antes para nivel nacional, donde yo digo, yo voy a pasar 6 meses en Alemania porque voy a hacer un estudio para mi universidad. Y yo voy a estar ahí, yo sé que voy a estar ahí y y coincide con las elecciones. Yo simplemente lo comunico por internet con mi login, mi usuario, mi contraseña, hago la doble de identificarme como se hace ahora en el SAIME para la cédula y el pasaporte, ¿no? O sea, ¿cómo saben que soy yo el que está pidiendo eso? Entonces, se puede hacer, yo voy a estar en Alemania y me inscribo en Alemania. Ese es el problema mío si yo no estoy en Alemania en ese tiempo. Si yo no estoy en Alemania no voy a poder votar, pero ¿por qué me lo van a impedir? Entonces yo llego a Alemania y presento mi cédula, yo ahí no tengo ninguna residencia, simplemente estoy haciendo un estudio temporal. Claro, que es el caso de las estadías cortas que tienen algunos venezolanos. Pero ¿por qué no van a evitar que yo vaya a votar? Esas cosas se pueden resolver hoy en día. O sea, hay tecnología suficiente para resolverlo sin necesidad de... Y eso de, como dice Ana Julia, de tener que presentar una residencia que me la da otro país, ¿por qué? Si yo estoy ahí como turista y voy a estar como turista 6 meses, porque me lo permiten, y además me coincide con las elecciones, ¿por qué yo no voy a poder votar? Bueno, porque hay ciertos intereses que no se haga así, y además no han pensado que debería utilizarse lo que hay hoy en el siglo XXI, tecnología que en muchos sitios se hacen votaciones con teléfonos inteligentes y todo eso, sí. Y ustedes se creen que ahí están haciendo trampa, porque es más, cuando uno va a hacer lo de la licencia de manejar, te piden una foto con la cédula, así, y que tiene que estar a 20 centímetros para que esté bien enfocada y puedan leerlo. Además, repito, si lo tienen, pero no lo tienen, los 155 puntos característicos de la cara, que la pueden comparar con las fotos de la cédula. Claro, son las medidas de seguridad para la verificación de la identidad. Y aparte que tienen toda esa información. Por ejemplo, si uno está en el exterior, vamos a suponer que, olvídense de la parte tecnológica, uno está en el exterior y tienes la cédula, tu cédula, la sacaste. Si no la tienes, no va a tener. Tienes todas tus huellas en el A10. Si tú hiciste una inscripción en el registro electoral, o sea, vivías en Falcón y ahora estás en Estados Unidos, bueno, esas huellas también están. O sea, toda esa información. Entonces, lo que tienes que hacer es autenticar a esa persona de que es la persona que está diciendo que es, con su selfie de cédula, con todos los montones de cosas que hay hoy en día para autenticar a una persona. Y simplemente, pues, no hay necesidad de estar pidiendo residencia permanente, porque además yo creo que eso es ilegal. Es ilegal porque lo dice la Constitución, y hasta lo que yo sé, yo no soy abogado, pero lo que yo sé, la Constitución prela cualquier otra ley o cualquier otro reglamento. Bueno, yo creo que este tema del registro electoral da muchísimo para hablar. O sea, aquí podemos pasar casi que toda la tarde conversando alrededor de esto, pero me parece que fue una conversación como fructífera, sobre todo también para clarificar muchas cosas que a veces no logramos entender como ciudadanos de a pie, ¿no? Sobre todo porque creo que el registro electoral es un tema que vincula la parte técnica, que es compleja de entender, la parte tecnológica, la cual nos ha costado quizás mantener y llegar un poco, pero también la parte legal y constitucional. Entonces esa columna vertebral se vuelve de alguna u otra forma no solamente medular, sino también complicada, ¿no?, de entender desde sus diferentes aristas. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la conversación y por el espacio.